Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Andrea? Este, a ver, tengo que subir las notas nomás porque justo la doctora Villavicencio, que es la coordinadora del curso, nos ha dicho que tenemos hasta mañana en la mañana para subir las notas. La idea en realidad era verlos, o sea, que ustedes puedan ver sus notas hoy día para ver que no haya ningún tipo de error al momento de sumar puntos, etcétera. Este, pero estoy obligado a subirlo hoy día. Entonces lo que vamos a hacer es, terminando la clase, voy a subir las notas y la siguiente semana que nos vemos físicamente, en caso hubiese algo, bueno, pues tendré que rectificar, ¿no? Así que nada, esa es la situación. Me- o sea, a todos les he subido las notas de, o sea, me preguntan por interno. Me han subido los 4 puntos o los puntos, o sea, va a depender, ¿no? Va a depender si es que se sacaron todos los puntos o no. Pero todo, práctica, o sea, en mi Excel aparecen prácticamente todos, con puntos extra, ¿no? Las únicas 3 personas que tienen, puntos que se van a sumar para su siguiente examen son las dos Andreas y Florencio. Y los demás, bueno, los demás tienen que seguir luchando para el tema de las participaciones. Me han malogrado mi clase hoy día, o sea, estoy molesto. Porque había hablado con una amiga de Innovo Lima. Lo que pasa es que Alberto Arrieta está de viaje fuera del país y no podía venir el viernes. Entonces dije, le voy a decir a alguien de Innovo Lima que venga y les dé una charla de 30 40 minutos de cómo son las rondas de financiamiento todo eso. Pero o sea, hoy día me fui al estudio, todo tranquilo, y después me voy y después veo entre mis correos un correo de la universidad diciendo que no iban a haber eh, clases presenciales, justo cuando le iba a escribir a Andrea y a Florencia en el grupo de WhatsApp, oye, por si acaso no hay clases presenciales, me di cuenta que ayer habían, me habían enviado el comunicado, no lo había visto. Ayer, antes de ayer y ayer he tenido unos días, más que unos días, unas noches interminables. Creo que tengo 4 horas de sueño entre los últimos 2 días. Me ha pasado, mi hijo mayor se enfermó el, de, de miércoles para jueves y después pasó una cosa que ahora lo tomo como anécdota, ¿no? Pero a eso de las 3 de la mañana llama a mi cuñada y me dice, le dice a mi esposa, mi papá me ha llamado y ahora no responde. Y tuvimos que ir o sea, a la casa de mi suegro en la madrugada y tocamos timbre, todo, no nos contestaba, llamamos a la policía ya para romper como que la puerta, y antes de romper la puerta sale mi suegro campante diciendo, ¿qué está pasando? Y bueno, ese día no dormí. Y bueno, ayer mi hijo menor al parecer se ha contagiado del virus que tiene el mayor y hemos estado toda la noche en la clínica. Así que por eso Andrea y Florencia no, como que ni por acá que habían eh, que hayan movido a clases virtuales, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con el tema de startups. Y otra cosa que quería hacer era, les iba a poner una serie, que es la serie de, este,
No sé si han visto The Playlist, que es la serie de Spotify en Netflix. Bueno, les recomiendo la serie. Eh, Creo que ya no nos va a dar chance de verla en clase, pero lo interesante de la serie es de que te enseñan cómo nace Spotify como startup. Y cada capítulo es la historia de alguien que habla sobre cómo Spotify llega a ser Spotify, ¿no? Y el capítulo que les quería enseñar era el capítulo 3, que es el capítulo de Petra, que es la abogada que le dio viabilidad legal a Spotify. Que desde mi punto de vista esa fue la razón por la cual Spotify se diferencia de todos los servicios de streaming que habían en esa época. Y a mí me encanta ese capítulo porque ahí te das cuenta que eh, muchas startups no invierten en abogados y sus negocios nacen muertos porque no tienen, o sea, no tienen viabilidad legal. Entonces quería enseñarles ese capítulo, pero bueno, no se va a poder. Así que, o sea, está en Netflix, se llama Playlist, revísenlo. Y les recomiendo la serie como tal, ¿ah? Porque es muy, muy buena. A ver, vamos a buscar. A ver, ya habíamos visto lo de... A ver, respecto a una startup, en realidad, y en realidad en general, claro, con una startup, ¿cuál es el tipo societario que elegirían? O sea, viene alguien, o alguno de sus amigos y le dice, oye, quiero hacer un emprendimiento. ¿Qué vehículo societario me recomiendas? Sí, Sheila. Ay, preferiría que una SAC, porque recuerdo que cuando vimos la clase de las SACs, usted mencionó que, o sea, se confundía el hecho de que podría usarse como un tipo societario para una startup, pero en realidad, o sea, por el hecho de que es la facilidad para poder, para, para poder inscribirlo y todo, pero, pero en realidad, claro, tenía limitaciones, entonces yo considero que una SAC sería ideal. Ya, ¿y por qué una SAC? O sea, esa es la respuesta correcta, pero me has dicho por qué no una SACs, pero no Sí, necesariamente has dicho por qué una SAC. A ver, Andrea. bueno, yo creo que la sociedad anónima cerrada sería mejor porque son pocos socios, son pocas personas, entonces eso permite mayor flexibilidad, se podría decir, para que puedan mantener un control interno Ok. ¿Qué más más? estricto. Claudio. Creo, profe, que las startups necesitan lo que es una inversión privada y en este caso la SAC lo llega a permitir, a diferencia del grande, la nomenclatura grande que la otra vez la comparamos. No las IRLs, las otras, que solamente se hacen virtualmente, pero la SAC Ya, pero también las pues SAC tiene... o sea, sí permiten dinero, lo que no permiten son inscripción de bienes registrables, ¿no? Lo cual podría ser Claro, una limitación. sí, pero justo pues eso mismo Ya, de inversiones. Uy, en perdón. el caso de las SACs, otro problema es que no se permiten personas jurídicas como accionistas, ¿no? A diferencia de una sociedad anónima cerrada que sí lo permite. Sí, Andrés. Sí, profe, para complementar, aparte de por qué me parece una buena opción que sea una SAC, sé que no es tan importante, pero igual lo mencionamos, que como tienen un carácter más personalista, el tema de que incluye una adquisición preferente y siempre como que proteger la sociedad de un tercero ajeno.
Sí, eso es un poco complementando lo que mencionó Andrea, ¿no? A ver, vehículos societarios hay todos los que están en la Ley General de Sociedades y también podría ser una IRL, pero en realidad ni la SACS ni la IRL me parece que son opciones interesantes. Y para mí la SAC es el vehículo ideal por lo que ustedes han dicho, por el afecto societatis, que es justamente accionistas, son 20 accionistas como máximo, pero pues, o sea, alguien puede invertir 100 millones de dólares y no hay ningún problema, porque es una sociedad de capitales, ¿no? Inclusive puedes prescindir de un directorio, ¿no? O sea, es junta general y gerencia. La transferencia de acciones es privada, o sea, se anota solamente en el libro matrícula de acciones y es una figura dinámica porque si es que decides crecer, puedes pasar a una sociedad anónima ordinaria sin tener que pasar por un proceso de transformación societaria. Entonces, esas son las ventajas que te da una SAC. Entonces, ese es el vehículo por excelencia para constituir una sociedad, ¿no? Eh, ahora, qué cláusulas? Y esto no, y ahorita voy a cambiar de diapositiva porque voy a poner otra y todavía tengo que actualizar la diapositiva de startups. Pero, por ejemplo, ustedes, si es que, o sea, si es que hacen una startup, ¿cuál creen que es o cuáles creen que son las cláusulas que deberían negociar como tal? Sí, Rafael. Sí, profe, yo como le comenté la otra vez, creo que sobre todo es el tema de confidencialidad, porque puede haber ciertas cosas dentro de, por ejemplo, tu empresa. Por ejemplo, si estás desarrollando una app, dígase el algoritmo puede ser muy importante, pues, ¿no? Y no sería bueno de que eso se reproduzca en otras empresas. Ok, está bien. ¿Qué más? Sí, Florencia, estás con la mano levantada. Sí, profe, yo creo que si vamos a hablar de lo que habla Rafael, de la necesidad de una cláusula de confidencialidad, yo también hablaría de la necesidad de negociar una de no competencia, porque siento que si estamos hablando de un startup, especialmente algo que es tecnología, innovación, es demasiado importante que si una persona sale no pueda como crear una competencia, o sea, de una forma literal, siento que es demasiado importante proteger como rubro, sí, especialmente en las startups, por ser innovaciones. Muy bien. ¿Qué más? Sí, Sheila, perdón. Fue algo que yo recuerdo haber visto en un contrato respecto al tema de confidencialidad que mencionaba Rafael y bueno, también con algo que menciona Florencia, es que, por ejemplo, había una cláusula que mencionaba que no se podía realizar algún negocio nuevo en los próximos 5 años posteriores a los que termine tu actividad en esta empresa. O sea, por ejemplo, en Claro, una esa sería empresa. la cláusula de no competencia, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa creen que pueda pasar en una startup? Andrea Guía y después Andrea León. Sí, justamente lo que se mencionó en clases anteriores del vesting, o sea, de que los acciones de los fundadores no se entregan todo al inicio, sino que se pueden liberar de forma periódica. Eso creo que es una cláusula importante que se podría incorporar. Sí, básicamente el vesting es que lo que busca es evitar que el fundador abandone tempranamente y se quede conservando todo el capital social. Normalmente, eh, pasados ciertos hitos, pueden como que, no sé, pasar un año, 2 años y puedes adquirir como que y ya gozar de la titularidad de las acciones, ¿no? Rafael y ahí Andrea. Sí, profe, una consulta, pero ¿cómo uno determina la cláusula de no competencia? Por ejemplo, o sea, ¿cuándo sería el plazo recomendable? Porque siento de que, por ejemplo, o sea, sí, tenemos que Para mí proteger es un año. ¿un año? Si es que va más de un año, estás colindando con que sea una cláusula nula.
porque o sea, alguien podría decir, oye, me estás limitando, uno, mi derecho constitucional a la libertad de trabajo y dos, mi derecho constitucional a a la libertad de empresa. Y en ese sentido es importante, en todo caso, tener una cláusula, poner un año o 2 años, e inclusive en la cláusula justificar el porqué del tiempo, para que cuando alguien lo lea diga, ah, ok, esto es razonable y proporcional. Pero si es que no lo pones y dices, no, oye, no puedes, imagínate, eres un chef y tienes una cláusula de no competencia en un restaurante, ¿qué haces? O sea, ya no puedes chambear. O sea, sería No, o sea, totalmente inconstitucional. claro. Eres un abogado, oye, nunca más puedes estar en un estudio de abogados. O sea, no. Ahí inclusive lo que se recomienda es específicamente señalar como que en qué lugares no podría, ¿no? Que de repente pueden ser competencias, no sé. Sí, Andrea. Sí, creo que otra que vimos era la de Drag Along, que creo que es importante en startups, sobre todo que quieren venderse y quizás hay algún socio minoritario que no está de acuerdo. Y ahí normalmente, o sea, cuando tú negocias un drag along, también negocias que otra cláusula. La de Tag Along. Sí, que básicamente protege a los minoritarios, permitiéndoles vender sus acciones por las mismas condiciones del mayoritario. Entonces, ahí haces como que una suerte de balance entre el poder del mayoritario y el minoritario. Después, otra cláusula que se suele incorporar en estos pactos de accionistas en startups son los famosos call options, que básicamente si es que alguien va o sea, si es que un fundador va a salir del equipo, algún otro miembro fundador tenga como que pueda hacer el call de esas acciones, obviamente pagando. También está el derecho a adquisición preferente y en fin. Sí, Florencia, no sé si tienes algo más que agregar. No, que lo último que dijo que yo también creo que sería bueno, una cláusula de adquisición de derecho preferente. Sí. ¿Qué otra cosa? O sea, mira, les hago otra, o sea, al final en un pacto societario va a depender mucho qué cláusulas incorporas en base a cómo está conformado la sociedad. Por ejemplo, algo que sí o sí debería estar es si es que uno de los socios desarrolla el software, y esto lo vamos a ver más adelante, si es que uno de los socios desarrolla el software, ese socio tiene que ceder patrimonialmente los derechos de autor sobre el software a favor de la sociedad, ¿no? O sea, todos los intangibles, que es algo que vamos a ver, tienen que pasar a nombre de la sociedad. Eso tiene que quedar claro en el pacto de accionistas, ¿no? En el convenio de accionistas. Después, otro tema importante es que los fundadores decían, oye, ¿qué pasa si viene una oferta? ¿No? Yo siempre a los de Innova Lima, cuando vienen a las mentorías, justo acabo de salir de esas mentorías, eh, les hago la pregunta, ¿qué pasa si viene alguien y te pone $1 millón? ¿Vendes o no? Y hay personas que te dicen, obviamente, y hay otro que dice, estás loco, mi negocio vale más que $1 millón. Este, entonces, ¿qué pasa si es que viene alguien y quiere comprar todo y hay una persona que no quiere vender? O sea, claro, uno podría decir ya el tacalón, pero ¿qué pasa si es que los dos tienen 50-50? Se tendría que, o sea, ambos fundadores deberían establecer, ok, pasado este umbral, o sea, vendemos. ¿No? O sea, si me ofrecen tanto, ya se vende. Porque de lo contrario, imagínate, pues, o sea, tienes la opción de recibir $500.000, que para uno de repente es un montón y para otro es una miseria. Eh, entonces, oye, mi socio me está negando la oportunidad de, no sé, pues asegurar
algo a mi familia, aunque sea, ¿no? Ya, esos son motivos de pelea normalmente. Entonces, la recomendación que siempre hago es que dependiendo del negocio en el que estés y el tipo de modelo y la composición de los accionistas, es en buena cuenta hacer un listado de posibles conflictos. Y ahora en realidad eso con ChatGPT se hace de forma relativamente sencilla. Le dices, oye, usted en este negocio dame conflictos claro, que normalmente pasan en este tipo de negocios. Te das una lista, ya. Entonces le dices, ayúdame a elaborar una cláusula respecto a eso. Y te la elabora y tú dices, ok, esta sí tiene sentido, esta la puedo mejorar de esta otra forma. Esa sería la recomendación que les doy para que cuando asesoren a alguien en temas de convenios de accionistas al momento de constituir una startup, es que tomen en consideración esas cláusulas, pero también no se encasillen solamente con cláusulas específicas, sino traten de entender el sistema o el modelo de negocio de los distintos emprendimientos, porque cada uno va a tener retos distintos y en base a esos retos, a esos conflictos, en general, eh, lo ideal es que este convenio te pueda como que dar las reglas de juego antes. Y otro tema muy importante es que el convenio de accionistas normalmente se tiene que hacer al inicio, ¿no? ¿En qué momento es mejor hablar, por ejemplo, cuando hablas con en relaciones amorosas, cuándo es bueno como que hablar si es que quieres tener hijos o no? ¿Antes o después de casado? Antes. Creería, ¿no? O sea, porque si es que te casas y después uno dice, oye, yo nunca me comprometí contigo a tener hijos, y la otra persona dice, oye, yo quiero tener hijos, y hay un problema, ¿no? Lo mismo sucede con las empresas, o sea, con las sociedades, mejor dicho. El mejor momento para pelearse, por así decirlo, y sacarse los ojos, es cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están mal, todo el mundo va a tirar hacia su lado. Entonces, el convenio de accionistas tiene, en el caso de las startups, tiene una relevancia muy importante, que es que básicamente va a ser tu guía de cómo vas a llevar tu relación. Y se recomienda siempre que el convenio de accionistas sea un documento vivo, o sea, que no simplemente sea un modelo de contrato. O sea, porque, a ver, tú le puedes decir a ChatGPT, ármame un convenio de accionistas y ya está, lo firmas y ya, bacán. Pero en realidad no va a ser igual, por ejemplo, tu perspectiva de venta en el primer año que has iniciado el emprendimiento que a los 3 años, ¿no? De repente a los 3 años ya eres mucho más cuidadoso con incorporar nuevos socios. Ya, y ese es otro tema. Eh, Cuando uno hace una startup, normalmente los miembros de la startup ponen dinero o ponen trabajo. ¿Cómo funciona eso? Porque si estamos hablando de una sociedad de capitales, ¿qué ocurre con poner trabajo? Sí, Andrés. O sea, es un mundo tan interesante porque si bien sabemos que en el startup obviamente no es que recibes una inversión de fuera, quedaría en que principalmente las personas que juntan el startup, más que aportar dinero, que obviamente van a hacerlo, como es una cantidad poca, el aporte principal va a tener que ser el trabajo que le dediquen a constituir la startup y cómo ésta se va a ir desarrollando con el tiempo. Claro, pero tú, por ejemplo, no puedes aportar servicios, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Y qué pasa si es que uno trabaja más que otro? Que es lo que siempre pasa, ¿no? O sea, simplemente piensen en sus trabajos en la universidad, tus trabajos de grupo. Siempre hay alguien que termina pagando pato y la nota de uno es la nota de los cuatro, o de los cinco, o de los tres. Entonces, imagínense
que uno tenga que chambear todo y después tenga que compartir por igual las acciones. ¿Cómo haces? O sea, ¿qué tendrías que negociar en un convenio de accionistas para que no ocurra eso? Y ahí hay dos alternativas. Fijar claramente que los miembros fundadores se van a dedicar cierta cantidad de horas o en su defecto llegar a determinados objetivos. eh, y si es que no sucede eso, los puedes excluir. Esa puede ser una fórmula, ¿no? Una segunda fórmula puede ser de que en base a determinados hitos que las personas hayan pactado respecto al trabajo, es que puedan suscribir opciones de acciones, ¿no? O sea, tengas la opción de poder suscribir acciones a futuro. Oye, trabajaste 500 horas, bueno, una vez que tienes esas 500 horas, puedes como que, eh, o sea, tienes el derecho a suscribir como que acciones, ¿no? Porque es una deuda que de repente la sociedad tiene respecto. Y ahí hay fórmulas que se pueden crear, ¿no? Eh, pero lo ideal es no dejar esos temas como que sin conversarlos, porque eso pasa. La cantidad de buenas ideas que he visto a lo largo de mi vida son muchísimas. Muchas, o sea, desde el 2015 más o menos, que asesoro startups, y te diría que prácticamente todas las que vi en su momento ya no existen. Y no es porque la idea haya sido mala, normalmente es por problemas entre los accionistas. Y son problemas porque uno se fue del país, uno se casó, uno consiguió chamba, eh, uno se peleó porque uno trabajaba más que el otro, después uno aportó más capital y el otro aportó más trabajo y como en una sociedad anónima lo que importa es el capital y no el trabajo, como que, pero esa persona que aportó el trabajo al final pateó el tablero y se quitó y el que puso el capital se fregó porque, o sea, sin la persona que estaba eh, eh, trabajando, la sociedad no existía, ¿no? Eh, entonces, lo que ustedes, o sea, tienen que prever es justamente todas las posibles contingencias que pueden aparecer en la vida de una startup para poder regularlo, ¿no? Como les digo, es creo que uno de los documentos más importantes que se deben tener, porque eh, de lo contrario es muy probable que la sociedad muera como tal, porque los accionistas se pelean y ya está, ¿no? Y se pierden amistades, se pierde dinero, se pierde un montón de cosas. Bien, el segundo tema, que es muy importante al momento de asesorar startups, es la protección de los activos intangibles. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con la protección de activos intangibles? ¿Qué vendría a ser un activo intangible dentro de una startup, por ejemplo? Sí, Andrés. El software o el medio digital por el que operan principalmente. Ok, ese es uno de los intangibles. ¿Qué más? Derecho de autor, profe. ¿Quién dijo eso? Yo, Que no, Jesús, Jesús. Jesús. Este, a ver, el derecho de autor es la protección a los intangibles, pero no es el intangible como tal. O sea, el software es el intangible y tú lo proteges mediante derechos de autor. Y de repente el contenido también es un intangible y lo puedes proteger mediante derechos de autor, por ejemplo. ¿No? Un segundito, estoy buscando mi presentación que hice para el tema de advocatus. Sí, Andrea. Podría ser los propios algoritmos que realiza la empresa, por ejemplo, si es de inteligencia artificial, o los códigos fuentes, por ejemplo, que una empresa crea para su aplicación. Eso también podría ser un activo intangible.
Claro, pues ese es el software, que ya lo mencionaron. Pero sí, 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 está bien. ¿Lo que más? Rafael, El know-how, por ejemplo, el know-how. ¿Qué es el know-how? son ciertos conocimientos que, por ejemplo, la empresa puede manejar, pero claro, son cosas muy específicas respecto a lo que puedan, de la materia en que la cual se trabajan, pues, ¿no? O sea, ese es el conocimiento especializado que te da una ventaja competitiva en el mercado, ¿no? Florencia, Ah, sí, profe, solo quería complementar algo de lo que dijo Rafael, que sí es importante en el know-how, pero si querían como validarlo, que también aplicaría para estos casos, tienen que estar constancia en algo, por ejemplo, si está aportando, no sé, algún tipo de conocimiento jurídico o algo así, tiene que dejar algún tipo de modelo o de manual, si no, no se puede hablar de que hay un know-how como tal. ese es un punto muy importante, porque, a ver, yo entro y les digo, o sea, que yo aporto mi intelecto, y de repente soy la persona más capa del mundo, ¿no? Entonces, imagínate, Gastón viene y dice, oye, puedo aportar todo mi know-how. Y definitivamente Gastón en el mundo gastronómico debe ser la persona que más know-how tiene en el Perú. Entonces, entra Gastón, le dan acciones por su know-how y Gastón se muere. Y de la nada, la esposa de Gastón o sus herederos, imaginemos que no sepan nada del mundo gastronómico, pasan a tener la misma o más acciones que tú. Y no hay know-how, porque el know-how se fue con Gastón. No tendría sentido, ¿no? Entonces, distinto sería si es que Gastón, a través de su know-how, te da todas las recetas. Y muchas veces, a nivel gastronómico, eso se los comento porque este, cuando recién salí de la universidad, hice un restaurante y, y el chef, que era mi socio, era un chef de Osaka. Y me acuerdo que me dio dos platos. Y los dos estaban buenazos, pero había uno un poquito más rico que otro. Entonces me pregunta, ¿cuál te ha gustado más? Yo le dije, el de la izquierda, ¿ok? Pero el de la derecha, como que, te ha gustado o te parece feo? No, me ha encantado. O sea, los dos me han encantado, pero si me quedo con uno, obviamente es con con el de la izquierda. Me dijo, si es que vamos por el de la izquierda, quebramos. Porque para llegar a ese plato he utilizado esta cantidad de insumos. En cambio, para llegar a este plato he utilizado esta cantidad de insumos. No me acuerdo ahorita los montos, pero imaginemos, o sea, el costo unitario de ese plato en uno era 10 soles y en el otro era un sol. Más o menos esa era la diferencia. Y la diferencia de sabor no era como que tan, tan distinta. ¿No? O sea, le di eso, estaba un poco más rico, pero la otra estaba buenazo, ¿no? Entonces le dije, "Ah, está, o sea, qué interesante". Y lo que él me decía era, en el mundo gastronómico, por ejemplo, el know-how no necesariamente está en quién cocina más rico, sino es quién cocina más rico utilizando la menor cantidad de ingredientes, porque eso finalmente es lo que te va a poder permitir darle rentabilidad a tus platos. Y eso me pareció súper interesante, ¿no? Entonces, como que el know-how y por ejemplo, en ese momento, este pata no dejó sus recetas como que escritas, o sea, nunca las dejó, o sea, él aportó solamente su trabajo, nada más, pero no aportó nada, o sea, después me di cuenta que en realidad no aportó nada, pero bueno, Sheila y después Andrés. Sí, profe, las relaciones comerciales también se considerarían como, o sea, importantes en este aspecto, porque, o sea, por ejemplo, la cartera de clientes o los proveedores. Sí, la cartera de clientes y los proveedores definitivamente son súper, o sea, son intangibles súper importantes, ¿no? Y eso normalmente se protege mediante secreto empresarial. Sí, Andrés. Sí, Robert, tiene una consulta. Y más bien sería recomendable para una startup que el know-how
lo dejen como intangible o que lo conviertan en un bien físico con lo que vimos de hacerlo en una receta, en una guía que sea con un valor económico y pasible de un tráfico jurídico. ¿Qué sería mejor para los accionistas No, de... no, no, o sea, tiene que estar materializado en algo, ¿no? Ah, ok, ok. O sea, el hecho de que sea una receta, esa receta sigue siendo el intangible, ¿no? Pero sí tiene que estar materializado, porque si lo dejas no materializado, ocurre lo que les estaba contando, ¿no? Y lo que Florencia también señaló. A ver, creo que creo que sí les contesto, es que ya ya me rayé porque esto lo he visto en Advocatus, lo he visto en otra charla, lo he visto en mi curso de tecnología y no sé si es que les hablé sobre el tema de Billions y Sí, profe, sí y lo esta, mostró. sí lo mostré, ¿no? Ya, ¿qué es exactamente lo que haces y en lo que eres lo mejor del mundo? Ofreces un servicio que no inventaste, utilizas una fórmula que no inventaste, empleas un método de distribución que tampoco inventaste. No hay nada en lo que haces que sea patentable ni que represente una experiencia única para el usuario. No has identificado un segmento de mercado claramente diferenciado. No has construido una marca sólida alrededor de tu concepto. ¿Quieres que siga? Entonces, ¿por qué un banco de inversión pondría dinero serio en algo así? Prácticamente te dije desde el principio, pero no quisiste escuchar. Ahora ya lo escuchaste, pero ya es demasiado tarde. Tu negocio no estaba listo. Eso es lo que Bobby Axelrod en Suits le dice a su esposa después de que tuvo una reunión con un banco de inversión y la esposa le dijo que, oye, me dieron el financiamiento, pero solamente porque era tu esposa, no porque mi negocio, no porque sentí que mi negocio no estaba listo. Y entonces ahí es cuando él le hace esa charla. Pero bueno, entonces, ¿por qué algunas startups reciben inversión y otras no? O sea, fuera de de los equipos, fuera eh, de repente, o sea, fuera del equipo como tal, en realidad un inversionista no invierte en una idea, ¿no? Invierte normalmente en el activo intangible y en este activo intangible que crea una ventaja competitiva, protegible y que por consiguiente sea difícil de copiar en el mercado, ¿no? Entonces, la pregunta que Bobby Axelrod le hace a su esposa Lara es la misma que muchos inversionistas se hacen cuando evalúan una startup. ¿Qué tiene esta empresa que los demás no puedan copiar mañana? ¿No? Y la respuesta muchas veces no es la idea, sino es cuál es el intangible y cómo lo has protegido desde un punto de vista jurídico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los activos intangibles que pueden convertir una buena idea en una startup valiosa? Y un poco es lo que estamos viendo, ¿no? Signos distintivos, ¿no? El nombre, el logo, los elementos distintivos generan confianza y preferencia del consumidor y eso se protege a través de una marca. Piensan en Apple, ¿no? O sea, eh, Apple es sustancialmente más caro que Android y no necesariamente creo que sea mejor, pero te da otro, o sea, en términos muy peruanos y muy limeños diría, o sea, si tú tienes un iPhone, te da más caché que tener un Android. Y eso es como que, este, y eso es como que algo que se emana yo por muchos años tuve, como que Samsung, me encantaba. Es más, una vez tuve un Huawei que también me pareció espectacular, pero, no sé, el iPhone te da como que, te da otra cosa, te da o sea, justamente un intangible, como que he recibido más comentarios sobre iPhones que, oye, qué chévere tu iPhone. Nunca nadie me dijo, oye, qué chévere tu Galaxy. A pesar de que en muchos casos eran, en ese momento me parecía sorprendente, ¿no? Sí, Rafael. Sí, también creo que es importante un intangible bien, o sea, que a mí me parece muy importante a la hora de comprar eso, el tema del ecosistema. Por ejemplo, si yo trabajo en mi teléfono, puedo pasar las cosas a mi Mac de manera sencilla. O si, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio de mi reloj, puedo pasar esa información a mi teléfono. O si estoy escuchando música, lo puedo pasar a mi PC. Es como que es todo súper conectado.
Y eso Ya, evidentemente te da una ese es ventaja un con la competencia. intangible muy interesante, ¿no? Que o sea, un producto crea un ecosistema alrededor del producto y hace que moverte sea prácticamente imposible, ¿no? O sea, que generas barreras de entrada, ¿no? Bueno, como bien decía en el software, o piensen en Google, ¿no? El motor de búsqueda de Google se convirtió en lo que es gracias al software y a la arquitectura tecnológica. Piensen en Uber, en Airbnb, eh, o sea, básicamente cómo diseñaron la aplicación les ha dado una ventaja competitiva, ¿no? Otro activo intangible es los datos y la información, ¿no? O sea, tener información sobre sus usuarios, sus comportamientos y tener todas las métricas genera una ventaja competitiva porque permite a la startup personalizar servicios y mejorar las decisiones, brindar servicios mucho más personalizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gran activo de Meta es que posee información sobre intereses y preferencias de miles de millones de usuarios que ya se encuentran segmentados y que le pueden decir a millones de clientes, oye, mándale esta publicidad porque lo más probable es que le interese. Después, contenido, ¿no? Piensen en videos, artículos, músicas, diseños, obras creativas. Lo que hace el contenido es que atrae usuarios y genera monetización, recurrente. Piensen en Disney, ¿no? O sea, gran parte del valor de Disney es el contenido que tiene. O sea, Disney como tal, o sea, tener a Mickey Mouse, al Rey León, a o sea, a Bambi, a Aladino, o sea, les daba como que, o sea, tenía el contenido Prime para los niños, ¿no? Pero adicionalmente después lo que hizo Disney fue, oye, los niños que eran de los 80 90 han comenzado a crecer y comenzaron a comprar Marvel, Star Wars, inclusive, oye, qué más consumen las personas? Deportes, ya, se compraron ESPN, ¿no? Entonces, eh, y claro, o sea, el contenido se protege básicamente a través de derechos de autor o derechos conexos, ¿no? Lo que decían, Rafael, el know-how, conocimiento práctico y experiencia acumulada, ¿no? Algo que diferenció a Rappi, por ejemplo, de Globo en Sudamérica, fue que su crecimiento se apoyó en el conocimiento adquirido sobre logística, ¿no? Gestión de repartidores y operación en ciudades latinoamericanas complejas, algo que fue difícil de replicar como que para Globo, cuando entró el Perú, Globo venía de España. En cambio, Rappi es colombiana y se adaptaba mejor al mercado sudamericano, ¿no? Otro intangible son las invenciones, ¿no? Son soluciones técnicas novedosas desarrolladas para resolver un problema específico o mejorar significativamente un producto o una tecnología existente, ¿no? Entonces, la ventaja competitiva de tener una invención es que crea una barrera de entrada y te da exclusividad, ¿no? Las interfaces, ¿no? El diseño visual y experiencia del usuario, eh, una buena interfaz que tenga un buen customer journey, lo que permite es de que sea fácil de usar, incrementa la adopción y la fidelización por parte de los usuarios, ¿no? Un ejemplo, Tinder, por ejemplo, simplificó radicalmente la interacción con básicamente el swipe, ¿no? La comunidad, en esta época que vivimos en una economía de la atención, el hecho de tener crear comunidades o crear efectos red es sumamente importante, ¿no? Piensen en Airbnb. Airbnb ya cuenta con una lista, una comunidad de personas que son propietarios de un departamento. Piensen en Uber, tienen una lista de choferes, básicamente, y una lista de usuarios que están dispuestos a pedir como que transporte privado, ¿no? Y bueno, también piensen en nombres de dominio, dirección digital que permite identificar, localizar, acceder a una empresa, producto o servicio a través de Internet. Eh, Facilita el reconocimiento de marca, concentra el tráfico y evita que
que terceros traten de suplantar tu identidad en la red, ¿no? Y otro tema importante era lo que decía Sheila, que era los acuerdos estratégicos, ya sea tus contratos con clientes, con distribuidores, con proveedores, como tal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Spotify, sin los acuerdos de Universal, Sony y Warner, Spotify prácticamente no habría podido ofrecer ningún catálogo musical sin infringir derechos de autor, ¿no? Entonces, estos básicamente activos intangibles podrían haber más, pero la pregunta es cómo se protegen los activos intangibles en una startup. Entonces, tenemos las marcas, ¿no? ¿Alguno de ustedes ya llevó propiedad intelectual? Creería que no, ¿no? Creo que este curso es requisito para llevar propiedad intelectual, ahora que lo pienso. Sí, profe, Pero bueno, todavía no se ha ¿qué es abierto. una marca? Un signo distintivo. Muy bien, es un signo distintivo. ¿Qué más, Florencia? Profe, nosotros habíamos visto una marca, por ejemplo, en una comparación con una denominación social que básicamente va a ser como que este signo hacia lo comercial que va a ayudar a que se identifiquen tus productos o tus servicios como por asociación. Correcto. O sea, es básicamente el signo que permite identificar y diferenciar un producto o servicio en el mercado. ¿Respecto a quién? Respecto a los demás competidores. O sea, Nike y Adidas, ¿no? ¿Quiénes? Vamos a hacer encuestas, ¿ya? ¿Cómo se hacían encuestas acá? Profe, tiene que ir, era creo que en More, y ahí debería salirle Sí. una opción. Debería salirle cerca de la que sale como para mandar a break rooms, solo que a nosotros no nos aparece. Vamos a ver si aparece. ¿Eh? ¿Son Team Nike o Team Adidas? Va ganando Adidas. Ya. A ver, alguien que haya votado por Adidas, explíqueme por qué lo prefiere respecto a Nike. Y alguien que haya votado por Nike, explíquenme por qué lo prefiere sobre Adidas. A ver, Florencia. Ya, profe, yo voté por Adidas y es porque en temas de, por ejemplo, zapatillas que no son necesariamente deporte o zapatos para mujeres, siento que las de Adidas son, o sea, tienen una mayor variedad y tienen más estilos, mientras que las de Nike, no sé por qué tengo la sensación de que cada vez que veo algo de Nike se ve excesivamente deportivo, no Ok. tanto, o sea, que no le puedes dar otro uso. O sea, Adidas es más como que va más con tu ropa casual que Nike. Ajá, y tiene más alternativas también para Ok. varios estilos diferentes. Interesante. ¿Tú, Rafael? Yo voté por Adidas sobre todo porque, como básicamente dice Florencia, es básicamente lo mismo. Tiene una línea de streetwear que es como que lo puedes usar como que más de manera casual, urbano. Porque siento que Adidas se ha enfocado demasiado en las zapatillas y un poco en la parte más deportiva. Y la verdad, o sea, tampoco me gusta mucho. ¿Tú, Andrés? Y había marcado Adidas porque primero es que la calidad de Nike ha bajado demasiado en los últimos años. Y aparte porque Adidas como que no solo es zapatillas que son chéveres, sino que ahora también saca como que ropa en Adidas Originals, que me parece muy chévere, mientras que Nike solo entra en el mercado de ropa muy como que deportivo, con el logo inmenso en todos lados, que ya no se ve muy bien, que digamos, y se ve medio pasado. Y, ok. ¿Y alguien que haya votado por Nike? Por Nike.
¿Quién defiende su No, voto? Hay 11 personas que han votado. profe, ¿Tú, yo voy Sheila? con Nike, sí, ¿Por qué? porque siento que en Adidas hay modelos demasiado repetidos, o sea, es como que, por ejemplo, tipo, uno ve en la calle como que hay, no sé, 10 personas, al menos, o sea, y estás en un lugar de contexto, no sé, deportivo, mínimo 3 personas tienen el mismo uso, o sea, es como que siento que son bastante repetidos y por lo mismo de que los modelos son bastante similares, no hay tanta variedad, entonces, o sea, por ese lado no me gusta. Ok. Andrea, ¿tú votaste por Yo Nike? puse de Nike, sí, porque o sea, la mayoría le gusta Adidas, pero a mi familia también, pero a mí yo creo que Nike me da más confianza. A mí me gusta el deporte, entonces Nike creo que tiene mucha más variedad en ese sentido, en ese campo, y también es mucha comodidad. Entonces, por eso prefiero Nike que Adidas, sinceramente. Ok. Nicole, Hola, profe. ¿Se me escucha bien? sí, perfecto. No te veo Ya. nomás, pero bueno. Ay, perdón, ya. Es mi opinión, o sea, yo voté por Adidas. ¿Por qué? Porque yo considero que, por ejemplo, Adidas en alrededor de como que 2018, 2019 tuvo en sí sus diseños eran demasiado deportivos, o sea, lo urbano lo hacían deportivo y eso en sí a la gente no le gustó tanto, ¿no? Pero ya luego, ahora yo siento que actualmente Nike está haciendo eso, o sea, es como que si se hubieran invertido los roles totalmente y obviamente Adidas ahorita lo urbano en sí, o sea, que por ejemplo la mayoría de nosotros usa, es mucho más accesible que lo de Nike. ¿Por qué? Porque, o sea, por ejemplo, unas zapatillas urbanas de Nike normalmente te pueden salir 500 soles y en cambio en Adidas hay un poquito más de incentivo porque hay ofertas y no sé, las Campus o las Samba te salen 320, 350. Entonces considero que ese punto de Escucha, en Adidas verdad es váyanse a bueno. Miami porque ahí está mucho Sí, más barato todo, ¿ah? cuando los mandas a Nike, traer, sí, sí, sí. salen baratos como si unos $70, sí. Ok. Y alguien como que influye, por ejemplo, que Messi o que Cristiano esté en alguna, o sea, Messi es Adidas y Cristiano es Nike, ¿influye en algo eso? Sí, Rafael y Andrés. O sea, conozco a mucha gente que realmente le influye bastante. O sea, si realmente siente ese cariño por el personaje, digas de Messi, compran a Adidas. Pero, o sea, a mí me parece un poco como que, no sé, indiferente. A ti, Andrés. A mí me parece gracioso que sí me pasa, pero no con deportistas, sino con cantantes. Ponte Bad Bunny tiene colaboraciones con Adidas, que me parecen locasas, y eso podría influir. Y pese que es una marca de deporte, ahora se han actualizado y lo hacen con otras celebridades de otros ámbitos que pueden ser igual o hasta más relevantes que Messi o Cristiano, por ejemplo. No, a ver, no hay nadie más relevante que Messi y No, Cristiano. sí, profe, obvio. Las cosas como son. No, no, no. Chequea quién tiene más seguidores en Instagram, no más. No, estoy fastidiando, estoy fastidiando. Eh, ya, qué chévere ese feedback, Nicole. Sí, pero, o sea, yo también iba a coincidir mucho con lo que decía Andrés, pero ¿por qué? Porque justamente Adidas sacó una campaña que en el que juntaron Messi y a Bad Bunny. Entonces, como que Claro. vieron como que el público objetivo que más se estaba inclinando a ellos y obviamente como que ya los juntaron y también juntaron a otros deportistas destacados como Jude Bellingham, también la futbolista femenina Trinity Rodman, o sea, en cambio ahorita Nike yo considero que tuvo su pick de fútbol en un momento, pero ahorita ya no tanto, la verdad. Puede ser, ¿ah? Lo que pasa es que, a ver, después de la era Messi Cristiano, o sea, tu mayor figura es Mbappé o Jude Bellingham o Haaland, ¿no? Pero ya ahorita ya estoy hablando como viejo, ¿no? No es lo que era antes. Pero bueno, ya, me parece súper interesante porque si se dan cuenta, todo lo que dicen, y todo lo que han dicho es completamente emocional.
¿no? Estoy seguro que si te vas a la línea deportiva de Adidas, puedes encontrar ropa muy chévere de Adidas. Y si es que te vas a la línea urbana de Nike, seguramente vas a encontrar. Pero en realidad lo que hace una marca es que condensa emociones para un segmento de personas y cada uno como que hasta cierto punto termina decidiendo, oye, me voy por como que por esa. Yo personalmente, a lo largo de toda mi vida siempre he sido más Team Adidas, pero tengo que admitir que desde que Alcaraz, por ejemplo, juega tenis con Nike, o sea, he traicionado un poco a Adidas, por lo menos en lo que es ropa de tenis. Este, no sé por qué, simplemente hay algo ahí, ¿no? Pero, pensemos, por ejemplo, en otras marcas, ¿no? Eh, no sé, BMW con Mercedes, o de repente cambiemos, o sea, Toyota con Mercedes. ¿Qué es lo que emana Toyota y qué es lo que emana Mercedes? Sí, Andrés. Bueno, y en ese caso es un poco distinto porque no hablamos de marcas que vayan a un público igual como puede ser Nike o Adidas, sino hay categorías acá. Correcto. Evidentemente la Pero, persona por que va a ejemplo, pagar Mercedes una va a ir Forerunner, por Mercedes. por ejemplo, una Forerunner cuesta más que muchos carros Mercedes, ¿no? Claro, ya por las categorías, pero ahí principalmente vemos a cuál es el nicho que la marca se quiere dirigir. Porque si hablamos Mercedes, Audi y BMW, son una línea como que luxury, que está como que ahí, no es obviamente un Porsche ni nada, pero es más que tú, que Nissan, Pero Kia, ya, Ford. ok, pero, o sea, sí, sí, o sea, lo que dices es interesante, ¿no? Por ejemplo, eh, mi primer carro familiar, por ejemplo, fue una Subaru Forester, ¿no? Porque hice como que un research de cuáles eran los carros que cuando chocaban contra una pared como que se rompían menos y en ese año era como que la Forester, ¿no? Ahora he cambiado una Ford, de repente una Ford, esa de tres filas, la Explorer, pero por ejemplo, yo manejo normalmente un Mercedes y a mí personalmente creo que Toyota me gusta más, o en general hay marcas que me gustan más pero mi esposo me decía, no, pues tienes que ser como que abogado, que no sé qué, tienes que ya le hice caso a mi esposa nomás, ¿no? Pero me parece interesante que como que la marca sí te dice, ok, una marca puedes diferenciar como que de repente, no sé, Honda, por ejemplo, yo lo relaciono con familia, ¿no? Con familia, seguridad, lo mismo Mazda, Mazda ahorita en todo lo que es seguridad, Volvo, ni qué decir, Volvo es, Volvo era como que o sea, era como que lo más luxury sin llegar a ser como que en su momento BMW, Mercedes, Audi, pero era como que el más luxury en cuanto a seguridad, ¿no? Entonces, cada marca permite identificar y diferenciar el producto, ¿no? Y ya casi, disculpen porque tenemos que seguir avanzando. eh, ¿Qué activo intangible protege? Protege nombres comerciales, logotipos, eslogans, el signo distintivo como tal, ¿no? Eh, ¿Y desde cuándo nace la marca? O sea, ¿yo hago mi logotipo y ya está protegido o no? No, se tiene que registrar en Indecopy, ¿no? Es un derecho de propiedad industrial que nace cuando se inscribe en Indecopy. Y nunca digan, voy a patentar una marca, porque eso se escucha a cada rato. Patentar una marca no tiene, jurídicamente estás hablando, es pésimo, ¿no? Se registra una marca, ¿no? Eh, sí, Sheila.
Iba a mencionar eso, que en la ponencia mencionó la diferencia entre una patente y un registro, ¿no? En este caso. Y que sí, como que nuevamente mencionó el mismo hecho de que mucha gente se confunde y dice voy a patentar y en realidad es registrar. Exacto. El plazo de protección para una marca es de 10 años, contado desde la fecha de concesión del registro, y se puede renovar de forma indefinida por periodos de 10 años. El beneficio eh, es que el registro, o sea, una vez que registras, otorgas al titular lo que se conoce como un derecho exclusivo, ¿no? Es el derecho de poder utilizar el signo distintivo en el mercado de forma exclusiva, impidiendo a terceros que usen signos idénticos o similares y convertirlo en un activo comercial. Es decir, tú como tienes el derecho exclusivo a utilizar y explotar tu marca, significa que tú puedes licenciar la marca, franquiciarla, transferirla, ¿no? Ponerla en garantía. Sí, Rafael. Y profe, ¿cómo funciona en el caso de que, por ejemplo, una marca ya empieza a ser como que global? O sea, yo, por ejemplo, si tengo la marca registrada acá en Perú, pero más adelante me quiero expandir, ¿tengo que registrar cada una de ellas en cada país? Si es que eres, no sé, pues Apple, en principio ya te vuelves lo que se conoce como una marca notoriamente conocida y ya no es necesario como que eh, inscribirte de forma eh, territorial, pero lo más prudente es hacerlo, ¿no? Y si es que, por ejemplo, hubo un caso en México, si no me equivoco, de una marca que era Apple, antes de que Apple se volviera una marca notoriamente conocida, pero ya existía una marca como tal en México. Entonces, eh, Apple no podía registrar Apple en México, ¿no? Pero normalmente las marcas son territoriales. Eso significa que lo tendrías que, en principio, registrar en cada país. Sí, Andrea. Profesor, una consulta. En el caso, por ejemplo, de Armonía 10, que actualmente sigue el problema del uso de la marca, ¿qué pasaría justamente si una persona crea esto y tiene bastante popularidad, pero nunca lo registra? O sea, ¿habría una manera en que la familia podría reclamar o algo parecido? O sea, los nombres comerciales, eh, por su uso y porque puede generar una costumbre, puede generar un tipo de protección, ¿no? Pero eh, tiene menos protección que una marca. O sea, la marca ya tiene la protección garantizada desde el registro, ¿no? El nombre comercial a veces es complejo poder señalar que, que tiene una distinción en el mercado. Porque finalmente lo que buscan las marcas es que tú puedas distinguirte de cara a los consumidores. O sea, cuando uno ve una marca, el consumidor sabe más o menos cuál es el origen empresarial, ¿no? Tú ves BCP, ves sabes que esto es del Grupo Romero. Ves no sé, las empresas de Intercorp. Bueno, atrás está este grupo empresarial de Rodríguez Pastor. Entonces, normalmente las marcas inclusive te dicen como que cuál es el origen empresarial, ¿no? Entonces, eh, cuando tienes un nombre comercial, tienes que ser demasiado conocido como para que ya puedas tener este elemento diferenciador en el mercado. Y sí tienes derechos, pero ahí siempre hay un choque con la persona que quiera eh, inscribir como que una marca, ¿no? Parecida. Sobre todo si es que yo pongo restaurante Armonía 10 no tendría cómo negarse, cómo oponerse. Pero sí. No sé cuál es el caso de Armonía 10, Andrea, para serte honesto. ¿Qué ha pasado? Es que el fundador de Armonía 10 como que creó toda la banda y sus hermanos trabajaban en la orquesta y cuando murió los hermanos quisieron registrar la marca.
Entonces hay una pelea entre los hijos del fundador y los hermanos, y por eso hay dos bandas diferentes de Armonía 10. Y todavía sigue el problema hasta ahora. Bueno, Así para eso vamos. han tenido que registrarlo, pues para evitar ese tipo de problemas. Pero entendería que, bueno, que ahí la pregunta es si es que los hermanos tendrían algún derecho sobre ese nombre comercial. Y en realidad lo que correspondería es que hay una copropiedad, pero medio raro. Bueno, ¿cuáles son los errores que normalmente existen al momento de gestionar una marca en relación a startups? Hay veces en que se construye toda una identidad antes de verificar la disponibilidad. ¿A qué se refiere eso? Hace poco tuve un caso en Innovo Lima, que viene un patita y me dice, eh, ya tengo todo mi merchandising, tengo mi página web, mis redes sociales, y estaba con su gorro, con su logo, con su polo, o sea, estaba uniformado del nombre como que de su empresa, ¿no? Y me dice, ¿cómo registro mi marca? Y le dije, bueno, hay que entrar a la página de Indecopy y ver si es que está disponible. Y en ese momento buscamos y no está disponible. O sea, había una marca en el mismo rubro, creo que no era un nombre igual, pero un nombre, o sea, muy, muy parecido. Entonces, obviamente, si es que esta persona iba a Indecopy lo iba a rechazar. Entonces, ¿cuál es el error? Y me comencé a decir, pucha, he gastado como $2.000 en merchandising y ya no puedo registrar la marca. $2.000 para una startup normalmente es mucho dinero, ¿no? Entonces, ahí solamente por no hacer una búsqueda in the copy fue. Después, otro tema importante, tiene que haber como que una suerte de coherencia entre la marca, el nombre de dominio y los nombres en redes sociales. Entonces, no solamente es importante como que hacer la búsqueda en Indecopy, sino es importante ir a GoDaddy, por ejemplo, y ver que el nombre de dominio esté libre y ver en redes sociales que los nombres vaya, o sea, que puedas poner el nombre de tu marca y que esté disponible en Instagram, en TikTok, etcétera. Después, otro error es pensar de que registrando una denominación social ya tienes un derecho marcario, ¿no? O sea, pensar de que si es que tú tienes Adidas SAC, ya tienes la marca Adidas para poder utilizarla, ¿no? O sea, una cosa es el nombre de la persona jurídica y otra cosa es el signo distintivo como tal, que tiene que estar inscrito en Indecopy. Entonces, esos son los principales errores frecuentes al momento de gestionar una marca. Luego, tenemos sí, Florencio. Profe, no sé si vio, o sea, hace un tiempo, pero algo parecido le pasó a Alessandra, la de los postres, no sé si vio su caso. ¿A quién? Perdón. A Alessandra Penny, la chica que hace postres. Algo sí he escuchado, pero no, o sea, la otra vez comí uno de sus postres y me pareció buenazo, pero Son buenas, pero le falta queque, profe. Esa es mi reseña culinaria. pastelera. Pero lo que pasó con ella fue que ella inventó todo, o sea, ella sacó este concepto de los postres como ¿Cuchareable? chiquitos, cuchareables, y luego cuando las demás empresas, o sea, tipo Siena Bakery, por ejemplo, también sacó los suyos, ella fue a Indecopy y trató de demandar a las demás marcas porque decía que estaban usando su imagen y su producto y Indecopy no le dio la razón porque le dijo que tú no puedes tener derechos sobre algo como un cuchareable, pero ella argumentaba que al ser la primera como repostera en Perú que hacía el tema de los cuchareables, la idea era suya. Ya, pues las ideas no se protegen, pues. Exacto, por eso perdió. Sí, algo me habían comentado, sí, sí me acuerdo. Pero sí, o sea, ahí no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Es como tratar cuando, no sé, Riveliño creó la elástica en el fútbol, no es que Riveliño podría decir, o la elástica es mía, ¿no?
y nadie más la puede usar. Este, pero bueno, derechos de autor. Es el derecho de autor. El derecho de autor protege las creaciones originales, ¿no? Expresadas ya sea en un formato físico o en un formato digital, otorgando al autor derechos exclusivos sobre su uso y explotación, ¿no? Entonces, eh, ¿qué obras son objetos de derechos de autor? Básicamente, obras literarias, producciones audiovisuales, música, software en general, ¿no? Entonces, ¿qué activo intangible protege? Software, aplicaciones móviles, contenido digital, diseños gráficos, interfaces, etcétera. A diferencia de la marca, el derecho de autor nace cuando se crea la obra. O sea, no tienes que inscribirlo para gozar de ese derecho. Pero eso no quiere decir de que no sea recomendable inscribir la obra en Indecopy, porque, o sea, el hecho de que yo cree una obra y yo ya sea sin tener que declarar nada, el hecho de que yo cree la obra y no tenga que pasar por ningún tipo de registro, ¿cuál creen que pueda ser un problema más adelante? ¿Qué pasa si creo un libro y después viene Rafael y me dice, este es mi libro? ¿A quién va a proteger el derecho, o sea, a quién protege el derecho de autor? Y yo creería, profe, que registre primero. No sé qué registra primero, porque es el que tiene la prueba de que lo hizo primero, pero muchas veces tener esa prueba es complicado. Sí, Andrés. En esos casos puede ocurrir, profe, que sea de uso libre, como el caso que se hizo viral de Mickey Mouse, que hace creo que 5 años, ahora ya es de todo el mundo y todos pueden hacer cosas con el nombre y con el personaje de Mickey Mouse. Como que funciona así. No, pero eso es porque ya pasó el plazo de protección. Ah, ok, ok. Ya, acá lo que te estoy diciendo es, oye, el derecho nace cuando creas la obra, pero independientemente de que tengas ese derecho, tienes que ser lo suficientemente diligente como para generar evidencia de cuándo se creó la obra, porque lo contrario viene un tercero y dice, oye, yo hice esto, y ya vas a estar en una mecha de quién creó la obra antes, quién plagió a quién. En cambio, si tú tienes un registro, oye, creé la obra y lo registro, y sobre todo si lo registras sin Indecopy, ya tienes una fecha cierta, entonces ya es tuyo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el beneficio de los derechos de autor? Básicamente, la facultad, eh, o sea, el titular tiene la facultad de reproducir, distribuir, comunicar, modificar, licenciar y explotar económicamente la obra, así como impedir usos no autorizados por terceros, ¿no? Entonces, la obra se convierte en un activo comercial. Desde el punto de vista del software, por ejemplo, sí, Lidia, Profe, una pregunta, no me quedó claro, tipo, para poder demandar, digamos, sobre derechos de autor, ¿es necesario tenerlo registrado o no? no, 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 no. Ok. No es necesario, pero es recomendable. O sea, es recomendable que tú como autor seas diligente y registres la obra, o por lo menos crees un mecanismo de generar una evidencia documental de que tú eres el creador de la obra. No sé si me dejo entender, Sí, sí, gracias, profe. ¿no? Eso es importantísimo, pues porque, eh, es más, mira, les cuento, en el caso del software, tú no, o sea, tú no es que protejas, por ejemplo, la aplicación Uber como tal. Tú lo que estás protegiendo es el código fuente. Pero en temas de código, yo puedo hacer un código y puedo hacer otro código y mi resultado puede ser el mismo. O sea, lo que se ve en el front puede ser igual, pero el código distinto y ahí no hay plagio. Ahí no hay, como que ahí no hay infracción al derecho de autor. Pero lo que sí podría suceder es de que dos personas utilicen el mismo código. Y una forma de probar quién hizo el código es
cuando haces el código, creas código basura. ¿Ya? ¿Qué significa código basura? Incorporas código que no tiene ninguna razón de ser, pero lo creas justamente para que si es que alguien te copia, tú puedas decir, me has copiado, o sea, tú has sido como que el que ha copiado porque has copiado código basura, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad de esto? No tiene funcionalidad. Y normalmente, eh, por ejemplo, en España, el código fuente se suele como que proteger a través de un depósito notarial, ¿no? Y para que quede constancia de que ese es tu código, ¿no? Pero bueno, ¿qué errores normalmente ocurren cuando uno genera un software? Básicamente, pensar que si es que estás entre tres, son tres socios, por ejemplo, ¿no? Y uno es el que va a desarrollar el software. Para el derecho de autor, quien desarrolla el software es la persona natural. Entonces, si es que no cede los derechos patrimoniales a favor de la sociedad, van a haber problemas. Un caso de un cliente hace un par de semanas. Me llaman y me dicen, oye Alejandro, renunció mi programador, se fue en buenos términos, pero de la nada me llega una carta diciendo, oye, si quieres usar mi CRM, el CRM es el software que se usa para gestionar las bases de datos de clientes. Si es que quieres usar el CRM, me tienes que pagar $80.000. Claro, acá en el Perú existe una presunción de que el empleado ha trabajado, o sea, a- cede como que los derechos a favor del empleador, ¿no? Pero siempre hay zonas grises, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si es que el trabajador no era, o sea, su contrato no dice que tiene que desarrollar software? Ya ahí como que entra un primer como que punto, ¿no? O, o lo hizo fuera del horario laboral, o lo hizo con sus propios instrumentos. Entonces, ahí hay como que serios matices, que lo mejor es, oye, una cláusula que te diga con tus trabajadores y seguramente cuando ustedes ven algún tipo de contrato de práctica, les hacen firmar como que alguna cláusula de propiedad intelectual, ¿no? Donde queda claro de que todo lo que producen le pertenece a su empleador, ¿no? Ya. En el caso de una startup, lo que muchas veces sucede es de que el desarrollador hace el desarrollo del software, él es el creador de la obra y nunca cede los derechos patrimoniales a favor de la sociedad. Entonces, cuando va a invertir alguien y dice, a ver, quiero ver como que todas las protecciones que tiene el software, que es básicamente el corazón del negocio, pucha, y te das con la sorpresa de que eh, el software le pertenece a fulanito Pérez, que no se ha cedido ningún derecho patrimonial, en fin. Entonces, es muy importante tener dentro del convenio de accionistas esa cláusula, ¿no? Otro tema relacionado al software como tal es que eh, cuando veo contratos de desarrollo de software, los contratos en el Perú son basura. Y cuando digo basura es porque realmente me dan ganas a veces de enseñarles contratos para que lo lean y van a decir no entiendo nada. Y a veces es una cláusula basura, pues porque si un abogado no entiende la cláusula, significa de que no queda claro qué es lo que hace el software. Y más bien lo que tendría que decir el software es cuáles son las funcionalidades, cuáles son las entregables, cuáles son los módulos, cómo se tiene que ver. Es como crear o sea, comprar una casa y que no haya un plano y que no sepas qué es lo que te van a entregar. ¿No? Normalmente cuando uno compra un proyecto o un DEPA, te dan como que los planos, te enseñan como que cómo va a estar distribuida la casa, cuántos metros, cómo se va a ver, etcétera. Ya, lo mismo tendría que tener un contrato de desarrollo de software, porque desde un punto de vista de naturaleza jurídica,
el contrato de desarrollo de software viene a ser un contrato de obra. Entonces es un contrato de resultados, ¿no? De obligaciones de resultados. A mí no me interesa que hayas hecho la mayor diligencia para que el software funcione, ¿no? Pero si tu cláusula antes te dice, oye, me obligo a desarrollar un software de logística, ¿y qué significa eso? ¿Cuáles son las funcionalidades? Entonces es muy importante en el contrato definir claramente qué es lo que hace y qué es lo que no hace el software, ¿no? Otro error frecuente en temas de derechos de autor es que a veces las áreas de marketing utilizan imágenes, música o videos encontrados en Internet y piensan que porque está en Internet es de uso libre. Y no, muchas de lo que encuentras en Internet son obras que están protegidas por derechos de autor. Y si es que las utilizas, estás infringiendo derechos de autor de terceros, ¿no? Eh, bueno, esos normalmente son errores frecuentes. ¿Qué es una patente? O sea, ¿en qué se diferencia una patente de una marca y de un derecho de autor? Sí, Rafael. O sea, yo más o menos entiendo la diferencia, pero de manera práctica. Por ejemplo, la patente puede ser el modelo, la manera en la cual está fabricado este teléfono. Por ejemplo, la manera, lo que usa, qué componentes tiene, cómo se fabrica. Pero la marca es básicamente eso, la marca, la manera en cómo tú conoces algo. ¿Y Por cuál ejemplo, el sería iPhone es la entonces la marca. diferencia entre lo que me estás diciendo y un diseño industrial? Claro. O sea, me has escrito más un diseño industrial que una patente. O la patente, de repente te estás refiriendo a la patente de modelo de utilidad, que es un tipo de patente. Sí, Andrés. Profe, por lo que yo tengo entendido, la patente no va hacia todo como que el proceso como tal y el producto final, o sea, desde cómo fabricas, qué proceso usas, todo. No va como que por ese lado de patente. Mira, al final la patente va si es que has creado un invento, o sea, si es que has inventado algo, o si es que a algo ya existente has, has creado algo nuevo que hace que sea mucho mejor, ¿no? Inventé un dron, que a veces es un invento. Entonces, ese invento, o sea, tú para registrar una patente, la patente tiene que tener novedad, es decir, que no exista a nivel mundial nada parecido. Tiene que utilizarse en las industrias, o sea, tiene que poder ser, tiene una índole comercial como tal, y tiene que tener actividad inventiva. ¿Qué significa que tenga actividad inventiva? Básicamente que un experto en la materia te diga, oye, ¿sabes qué? Has llegado a una conclusión de que para los expertos en la materia es algo nuevo, o sea, es algo que no hubiésemos podido llegar. Sí, Nicole. Profe, entonces en este caso las patentes podría calificar mucho de los emprendimientos que tiene por ejemplo, Shark Tank, o sea, los negocios estos de Shark Tank, porque es por eso que cuando hacen los pitches, tipo, preguntan si esto está patentado o no. Entonces se podría decir que cualquier innovación o el producto, si está patentado, No, puede no tener una cualquier mejor innovación, ojo, ¿ah? calificación. Porque Bueno, o sea, no cualquier el producto. no, es que tú, por ejemplo, normalmente los productos o los software o las plataformas se protegen por derechos de autor. Una patente va más allá, o sea, es algo totalmente novedoso. Y es más, como vamos a ver más adelante, uno de los grandes errores al momento de gestionar una patente es que cuando tú eres un emprendedor y haces un pitch para tratar de buscar financiamiento, si es que aún no has patentado este, tu invento, lo que termina pasando es de que pierde novedad a nivel mundial, porque ya lo dijiste. Una vez que lo dices al público y hay una comunicación al público de tu invento,
entra lo que se conoce como el estado de la técnica. Ya no quiero llegar a ese nivel de complejidad, pero básicamente una patente es crear como que, no sé, pues la cura para el cáncer, ¿no? O sea, oye, hago esta pastilla, si la tomas nunca te va a dar cáncer. Ya, eso sería patentable. Es algo que no existe. Ok, profe. Ya, ojo, es muy probable que muchos de los que van a Shark Tank tengan patentes y hayan podido patentar como que algún invento, ¿no? Eh, pero o sea, es muy complejo, eh, es muy complejo como que patentar. O sea, cuando tienes una patente, tienes una ventaja competitiva muy grande. ¿Por qué? Porque la patente funciona como una suerte de monopolio privado en donde le das al inventor un monopolio para explotar este invento por 20 años, ¿no? Y en esos 20 años, esa persona, el titular de la patente tiene el derecho a explotarlo o a autorizar a terceros que puedan utilizar su patente, ¿no? Una vez vencidos los 20 años, pasa a dominio público, ¿no? Entonces, la patente es un título que otorga el Estado a un titular para ejercer el derecho exclusivo de comercializar un invento durante un periodo de vigencia determinado y en un territorio específico. Por ejemplo, Tesla y sus patentes relacionadas con la conducción autónoma de vehículos, ¿no? ¿Qué activo intangible protege? Inventos, tecnologías, fórmulas químicas, sistemas mecánicos. eh, y bueno, eso vendría a ser como una patente, ¿no? Eh, Errores frecuentes, lo que comentaba, divulgar tu creación sin antes haber solicitado el registro de la patente. Creer que una idea pueda patentarse, ¿no? Las patentes no protegen ideas, lo que protege la patente es una solución técnica concreta, ¿no? Es un invento que tenga aplicación industrial. Otro error puede ser esperar demasiado para proteger la invención. Y otro error es creer que cualquier innovación es algo que pueda ser patentable, ¿no? Entonces muchos emprendedores asumen que desarrollar una nueva funcionalidad, una aplicación, un algoritmo, una mejora incremental es suficiente para obtener una patente, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que yo creo el Uber de abogados, no, o sea, no es que vaya a poder patentar ese software, ¿no? Porque es una idea que ya existe en el estado de la técnica. Tendría que crear algo que no existe, que es inimaginable, por así decirlo, y en base a eso, eh, patentarlo, ¿no? Sí, Rafael. Profe, una consulta, ¿una patente puede ser transferible? Una patente puede ser transferible, claro. Tú ¿Y puedes cómo? licenciar también patentes. O sea, tú puedes autorizar que una empresa como tal pueda utilizar una patente, ¿no? Sobre todo cuando las patentes sirven para generar productos. Normalmente las empresas tecnológicas licencian las patentes y hay programas que utilizan patentes de terceros, ¿no? Sí, Andrea. Profesor, una consulta sobre derechos de autor. Un día estaba en un conversatorio en la Católica y una egresada dijo que había creado como una aplicación con inteligencia artificial que como que daba códigos para crear aplicaciones. Entonces, si una empresa paga esa aplicación para crear un código fuente, entonces no lo podría registrar, o sí, porque obviamente lo hace la Ya, IA. mira, esa es una gran pregunta. Esa es una pregunta que justo me estoy haciendo, ¿ya? A ver, hace poco, no sé si vieron que hizo una publicación de que cuando se crea una obra en base a un prompting o sea, cuando creas un libro, ¿no? Yo digo, oye, ChatGPT, créame un libro sobre, no sé, eh, un duende que canta, ¿no? Y te crea un libro que del duende que canta, ¿no? Si yo solamente dice ese prompt, no hay originalidad, no existe una, eh,
actividad creativa por parte del autor. Entonces, si es que yo le digo a Claude, oye, créame el código para desarrollar una aplicación, creo que eso no es protegible. Ahora, si es que yo utilizo Claude como herramienta y en realidad yo dirijo a Claude y puedo documentar todo eso existe un proceso creativo que se pueda vincular hacia el autor, entendería que sí se puede proteger por derechos de autor. Pero hay que ver qué es lo, o sea, como esto es algo muy nuevo, hay que ver como que cuál es la posición de Indecopy, ¿no? En temas de obras de arte, en Estados Unidos han habido, normalmente se ha denegado cualquier tipo de autoría cuando se ha utilizado a los sistemas de IA como herramientas, pero hubo un caso que se llama el caso de A Single Piece of American Cheese, en donde una obra creada con inteligencia artificial sí pudo inscribirse en el Indecopi de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que hace la obra utilizando inteligencia artificial documenta todo el proceso creativo. Entonces, la comisión que estaba revisando este tema o sea, pudo decir, ok, no simplemente fue un prompt, sino que hubieron una serie de indicaciones muy importantes para llegar a esa obra como tal, ¿no? Entonces, eh, va a depender, yo creo que va a depender de o sea, qué tanto la persona que hace el código puede como que probar de que ha nacido por sus instrucciones y no por simplemente la creación del sistema de inteligencia artificial, ¿no? Pero es un tema súper interesante. Sí, porque justamente la chica mencionaba de que como que era una aplicación y como que la persona que pagaba como que corregía la IA y como que lo verificaba, era algo así. Entonces, no es que la IA como que puramente lo hiciera, sino como que había un trabajo colaborativo, más o menos. Claro, pero ahí hasta, o sea, ahí el tema es probar el trabajo colaborativo, ¿no? Sí. Bueno, va a pasar lista. Seguimos el lunes con este tema. Hans, Presente, profesor. Andrés, Avilés, Presente, profesor. Nicole está, Juliana Besolo, César Bustios, Presente, profe. Ivana Carbajo, Presente, profesor. David Córdoba, Presente, profesor. Ana Paula del Río, Presente, profe. Florencia está, Lidia está, Sheila está, Andrea está, Mariano Bastelo, Presente, profe. Merifeli Gómez, Presente, profe. Claudio está, Carmen Gutiérrez, ya, Luisana Hernández, Jesús Hernández creo que sí está, Daniela Lapeire, Presente, profe. Andrea está, Adriana Mendoza, Presente, profe. bueno, Andrés está, Romel Monge, Presente, profe. Rafael está, Grocio Peso, Presente, profe. Gonzalo Rebotaro, Presente. Jimena Roca, Presente, profe. Aresú Rojas, Presente. Antoinette Rojas creo que le he visto, sí.
Eric Rojo, Presente, doctor. Marinés Rueda, Presente, profe. Eduardo Salas, Luciano Salas, Presente, profesor. Jimena Salazar, Ariana Salazar, Ignacio Suárez, Presente, profesor. Ana Lucía Vargas, Presente, profesor. Selena Vargas y Mía Vélez. Listo, chicos. Sí, Florencio. Profe, Mía Belis es la alumna que se comunicó conmigo hace algunos días, que me ha vuelto a solicitar su calificación, si me la podría enviar, por favor, al final de la clase. Hoy día voy a subir todas las notas, así que Ah, ya, eso le comento entonces, perfecto. sí. Juliana, ¿qué tal? Profe, perdón, no podía prender mi micro, mi mouse se lagió. Estoy presente. A ver, ya. Listo. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Disfruten del mundial, que ocurre solamente cada 4 años. Pásenla bien. Chao. Chao, profe. No, profe, Chao, gracias. profe.